Ya leemos la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 6 al 11. Efesios capítulo 5, verso 6 al 11. Dice así el verso 6: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sigan. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, como ya había dicho, hoy vamos a comenzar con una temática acerca de la Navidad. Y he tomado por eso estos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la conducta de la vida nueva y la vida anterior. La vida anterior era una vida marcada por las tinieblas, porque había oscuridad en nuestro interior, no había entendimiento hacia el Evangelio, no había una claridad en nuestra mente para entender lo que significaba Dios para nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, que no se trata de iluminar el conocimiento del hombre y sacar a relucir la elocuencia del hombre, la sabiduría del hombre, sino que el Evangelio sacó a relucir la gloria de Dios en nosotros por la gracia de Él. Nos transfirió una gracia, nos transfirió un poder, nos transfirió algo maravilloso. Y entonces aquí desde nuestro interior Dios empezó a transformarnos y Dios empezó a mostrar el poder de Él en nosotros. Aleluya. Por eso dice la gloria de Dios, la magnificencia de su poder, la excelsitud de su gloria en cada uno de nosotros. Hoy nosotros somos el resultado de una obra maravillosa, la obra del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Y esa luz ha resplandecido en nuestros corazones. Y bueno, nosotros estamos en una nueva vida, que a veces nos cuesta adaptarnos a ella, sí es cierto, porque somos seres humanos. Y nosotros vivimos ligados a las costumbres de este mundo. Y Pablo, pues yo creo que a la iglesia que le escribe pasaron por momentos muy similares, y él les dice: andad como hijos de luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces somos luz en el Señor. Alguien decía una vez: nosotros no ponemos velitas, no alumbramos la Virgen el 7 y el 8 de diciembre por una sencilla razón, porque es que el Señor, que es la luz, ya nos alumbró a nosotros. ¿O será eso mentira? Él ya nos alumbró. Amén. Por eso dije, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios.
Amén. En la faz de Jesucristo. Aleluya. Nosotros hoy reflejamos esa misericordia de Dios. Nosotros hoy reflejamos esa sabiduría de Dios. Porque lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque ¿dónde está la sabiduría del mundo? ¿Dónde está la elocuencia del mundo? Dice Pablo. Porque en esa sabiduría el mundo no conoció a Dios. Pero mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que nosotros estamos envueltos en algo misterioso, en algo de locos, pero que, como dijo alguien, nosotros somos unos locos cuerdos. No es la hermana Marina que, bueno, dice el proverbio de la hermana Marina. Somos locos cuerdos. Amén. Porque el Señor, hermanos, ha hecho algo maravilloso en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿deberían los cristianos celebrar la Navidad? Bueno, dije yo una vez que uno ha observado, no es que uno se lo imagine, uno ha observado todavía muchos hogares de hermanos que, bueno, se puede dar el beneficio de la duda de que sean nuevos, porque naturalmente una persona nueva comete muchos errores, ¿o no? ¿O no? Yo creo que una persona recién convertida, por ahí hasta los 5 años de convertido, tiene la facilidad de cometer torpezas, tiene la facilidad de caer en errores, tiene la facilidad de como no entiende mucho de la Biblia, pues cometer locuras. Entonces démosle el beneficio de la duda a quienes de pronto en sus comienzos de la vida cristiana, pues todavía se acuerdan que llega esta temporada y hay que armar el pesebre, hay que armar el arbolito de Navidad, y eso deslumbra, hermano. ¿A quién no lo deslumbra todos esos coloridos, todas esas luces bonitas? Todo eso se ve hermoso. Yo digo, si eso no fuera pues parte de una festividad pagana, hombre, qué bonito se vería eso en la casa, uno alumbrando la casa con luces bien hermosas, ¿sí? Si eso no fuera parte de una festividad pagana. Pero pues como forma parte de eso, ahí ya usted responderá, ¿deberían los cristianos celebrar la Navidad? Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces metamos la Navidad dentro de lo que dice aquí la palabra, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, los rudimentos habla de reglas, de principios. Eso se puede traducir como la ética social que cada comunidad, distintivamente del área geográfica donde se halle, pues adopta. Entonces todas las culturas adoptamos un distintivo social, una ética social que nos distingue, que nos identifica, nos caracteriza ante los demás personas, así como los acentos, las lenguas, los idiomas nos van diciendo de dónde es una persona. Entonces la Biblia dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Origen y significado de la Navidad. Bueno, como estamos en una época de pandemia, pues yo le puse un tapabocas a la vida. Bueno, origen y significado de la Navidad. Cada año casi en todo el mundo se une para celebrar la Navidad o Nochebuena. Las personas responden que celebrar la Navidad es para recordar el nacimiento de nuestro Salvador.
Otras dicen que es para que los niños disfruten su inocencia y niñez. Esos son pensamientos que tiene la humanidad. Pero la Navidad es la llegada del comercio. Lo dijo bien el hermano Julio Garay. Eso es la llegada del comercio. O sea, es el boom de las ventas, de tirar la casa por la ventana. Bueno, eso puede que no suceda literalmente en Colombia porque pues la economía no es solvente para muchos. Pero en otros países uno escucha, hasta ve por las redes sociales, que por esta época mucha gente estaba pensando en remodelar completamente y sacar a la calle simplemente sus enseres, sus neveras, sus televisores, sus juegos de sala, de alcohol. Eso es del año pasado, ¿no? Y llegó Navidad y hay que estrenar, entonces todo eso lo desechan, asisten nuevo, todo eso lo botan. Mire usted por las redes sociales y verá cómo hay países donde llenan contenedores, familias enteras con cosas nuevas porque hay que cambiar, porque llegó el Navidad y hay que remodelar todo. Entonces, esa es la llegada del comercio. Muchos cristianos de hoy desconocen el verdadero origen y significado de la Navidad y no saben cómo decirle a sus hijos que no se debe celebrar esa fiesta. Y puede que dentro de ese grupo de cristianos que desconocen el verdadero origen y significado de la Navidad, pues estén los nuevos, los recién convertidos, o no sé si de pronto los viejos pues también estén ahí. Pero uno recién convertido, uno todavía está como ahí, como tastabillando. Yo me acuerdo que recién convertido al Evangelio, pues yo era amante de la pasión de Cristo, y más, claro, me convertí al Señor y yo, eso sí, hasta cine iba a ver la pasión de Cristo. Eso en el Teatro Sarmiento, en el Teatro Ángel, presentaban la semana de la pasión de Cristo y yo estaba recién convertido y yo eso en primera fila comprando mi boleta a ver la pasión de Cristo. Y fue pasando el tiempo y yo ya me entendiendo lo absurdo de eso, la basura que presentan ahí, porque empecé a leer la Biblia y me fui dando cuenta de que esas películas de Semana Santa pues son adulteradas, son exageradamente manipuladas para mostrar a veces cosas que no están ni siquiera en la Biblia. Entonces ahí, cuando yo me di cuenta de la verdad por la palabra de Dios, eso perdió sentido para mí, perdió importancia, dejé de ver eso, ya no volví a cine a ver la pasión de Cristo y en la casa yo ya no le prestaba importancia a eso. Ay, yo ya veía a la gente llorar y aún los hermanos llorando, miran, parecen bobos, hombre, que llorando ahí, y yo me imagino que leen la Biblia y ni lloran. Yo creo que leen la Biblia y ni siquiera lloran como lo lloran ahí mirando a un supuesto Jesús crucificado y echando sangre por todo lado. Hermano, eso es comercio, eso es teatro, eso no es la realidad. La Biblia nos muestra la realidad. Así usted no la crea, pero la Biblia nos presenta la realidad. Amén. Entonces supongamos que muchos pueden estar en ese grupo por ser nuevos o por desconocer el origen. Entonces, ¿debemos los evangélicos o los cristianos celebrar la Navidad? ¿Debemos? Ahí está el interrogante. Origen de la adoración del Dios Sol. Es una representación del Dios Sol. Ya vamos a mirar quién era. Constantino y la visión de la cruz. Adopción de la fecha de la Navidad como el 25 de diciembre, primera Navidad. Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Hay un hermano que lo sepa de memoria. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Israel se perdió por falta de conocimiento. Yo me acuerdo hace muchos años un pastor causó revuelo con unos mensajes y él decía en un mensaje explícitamente dijo: un cristiano se puede perder por falta de doctrina, por falta de conocimiento. Y me acuerdo que muchos tomaron eso a mal, y que cómo que uno se va a perder por falta de doctrina, por falta de conocimiento. Entonces él empezó a explicar por qué el desconocimiento de la palabra puede llevar a torpezas, a pecados, puede llevar a muchas cosas que finalmente pueden dañarle la relación con Dios a un cristiano y llevarlo a perder finalmente su salvación. Es cierto que la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y alguien dice: sí, yo ya creí, me arrepentí y soy salvo. Bueno, gloria a Dios. Pero si tú no tienes el conocimiento, no tienes el respaldo teológico en tu cabeza, en tu corazón de lo que dice la palabra, mañana o pasado mañana viene cualquier viento de doctrina, como lo leíamos ahora, con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error y te pueden desviar de esa fe que tú has abrazado hoy, con amor, con pasión, en la cual has dicho: a mí nadie me separa del Señor. Pero alguien viene con una Biblia que no te va a engañar con un libro de cuentos o de filosofía, no. Viene alguien con una Biblia en la mano y te dice: mira, la Biblia dice aquí tal cosa. Ay, ¿cómo así? Yo no había leído eso nunca. Es más, yo ni lo había entendido así. Claro, venga, yo le explico. Es que a ustedes en esa iglesia pentecostal los enredan mucho. A ustedes no les dicen las cosas como son, pero aquí sí les decimos como dice la Biblia. Y si usted no tiene conocimiento, no está bien parado donde debe de ser, viene otro con pinta de evangélico y se lo arrastra para afuera. Se lo lleva para afuera. Entonces, por eso uno, por conocimiento, también se puede perder, si no tiene ese conocimiento. Israel como nación se perdió por falta de conocimiento. Entonces viajemos en el tiempo para saber cómo y en dónde se inició toda esta celebración de la Navidad. Entonces aparece Constantino y la visión de la cruz. Hay que hablar de Constantino primero, que fue entre el año 322, algo así. Comenzó como su vida política, su vida social, fue dándose a conocer como un estratega, como un militar, como un hombre poderoso, como un hombre pensante, hasta finalmente llegar al trono y ser el emperador de Roma. ¿Qué nos dice la historia de este personaje? Bueno, vamos a centrarnos solamente en algo que sucedió por allá en el año 312. Dice: acontecimientos que tuvieron lugar en este día. Se ha considerado por algunos historiadores como el más importante de toda la historia antigua en términos de definir y dar forma al mundo moderno. Constantino y la visión de la cruz. En la mañana de la batalla del puente Milvio, allí en ese puente Milvio, ustedes pueden ver aquí una imagen, estaba Magencio, un líder, un estratega político y militar que también tenía sangre de real, también tenía sangre que lo podía llevar directamente al trono de Roma, porque era un político. Y entre Magencio y Constantino entraron en un conflicto bélico, en un conflicto militar de poderes, para ver quién se quedaba gobernando Roma. Entonces la historia dice que en el año 312 Magencio y Constantino se enfrentaron en una lucha en este puente, en el puente Milvio. Y allí, en ese lugar, fue donde la historia secular, eso no está en la Biblia, lógicamente,
donde Constantino y sus tropas estaban preparándose para el sangriento asalto de Roma, la capital de Italia. Dice la historia que Constantino vio en una visión que el Señor le mostraba una visión a él, le mostraba una cruz, un símbolo, el símbolo de la cruz, y le dijo con unas palabras susurrantes al oído: con este símbolo vencerás. Constantino tomó esa visión como una señal divina de que Dios le iba a dar la victoria en Italia, en Roma, que iba a tomar el poder. Inmediatamente la historia dice que ordenó que todos los escudos que tenían sus guerreros, que tenían obviamente la imagen del dios Sol, fuera reemplazada por el símbolo de la cruz. Inmediatamente todos hicieron eso. Fueron grabados los escudos con el símbolo de la cruz, porque la visión que él supuestamente, entre comillas, había tenido era esa: con este símbolo vencerás. Bueno, resulta que él venció ese día, enfrentó a Magencio. Magencio, dice la historia, que cayó al río y murió ahogado. Eso dice la historia. No tuvo que ser asesinado por Constantino. Constantino tomó ese día la capital de Roma y empezó una carrera. Es una carrera que lo llevaría más adelante, por allá en el año 325, que esto ya lo conocen muchos, que es el Concilio de Roma, en el año 325, donde se establece el dogma de la Trinidad como eje central de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica tiene su forma allí en el año 325 después de Cristo, y allí comienzan sus bases doctrinales, La cruz se convierte en el símbolo cristiano de esa iglesia floreciendo. Y claro, como Constantino era un estratega militar y había estado en lucha en contra de los cristianos, la historia dice que Constantino comenzó a atraer a todo el pueblo cristiano, ofreciéndoles puestos de honor en Roma, en todas sus ciudades, para así irse ganando el favor de los cristianos. Por eso la iglesia no desapareció inmediatamente, no, la iglesia hasta el siglo II estaba empoderada. La iglesia hasta el siglo II era fuerte. Pero ¿cómo la atacó el enemigo? Desde adentro. Porque según la historia, Constantino también se hizo cristiano. Constantino se hizo del lado de los evangélicos, del lado de los cristianos. Y les dijo: venga, ya no voy a luchar más por ustedes. Yo también he tenido la visión de Dios. Yo también voy a pelear junto con ustedes y les voy a dar puestos de honor, puestos de privilegios. Y así fue como Constantino llevó a la decadencia de la iglesia primitiva, pero llevó al florecimiento la nueva iglesia. Una iglesia apóstata, una iglesia llena de costumbres paganas, una iglesia que había adoptado costumbres bastante llenas de idolatría, y la iglesia se fue transformando en parte del Estado. Ya la iglesia no era la iglesia administrada por los apóstoles, sino que la iglesia era administrada por el emperador. Él era el jefe supremo de la iglesia y todo estaba direccionado por él. Entonces, esta historia de Constantino, de la visión de la cruz, pues es muy bueno conocerla al menos un poco, porque le ayuda a uno a entender que aunque nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz, que era el símbolo del sacrificio, el símbolo de muerte del pueblo romano, mire, más de 300 años o casi 300 años después, se convierte en el símbolo cristiano de muchos hombres y mujeres que probablemente en un principio
habían sido cristianos de esas raíces apostólicas, pero que terminaron apostatando de la fe. Qué tristeza, ¿cierto? Cuando uno termina apostatando de lo que ha creído. Por eso Pablo dijo, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Démosle gloria al Señor. Bueno, adopción de la fecha de la Navidad. Según otros autores, la celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol. O sea que detrás de ese 25 de diciembre hay una conmemoración del nacimiento del dios Sol. Y les recuerdo que Constantino era un adorador del dios Sol. De hecho, en los escudos de sus guerreros tenía grabado el símbolo del dios Sol. Pero cuando él decide cambiar el símbolo del dios Sol por el símbolo de la cruz, fue una estrategia para engañar, para seducir, para decir, yo soy un hombre de paz, soy un hombre que también creo en el Señor, soy un hombre que también adora al Señor, porque Él me dijo, con este símbolo tú vas a vencer. Esa es la forma en que el enemigo engaña, ¿o no, hermanos? Así engaña el enemigo. Por eso Pablo dijo, si aún nosotros, alguno de nosotros, o un ángel, descendiera del cielo y os predicara un evangelio diferente, ¿qué dijo Pablo? Sea maldito, no lo escuche, porque si viene predicando otro evangelio diferente, no le crea. El diablo siempre va a venir a disfrazarse como que se disfraza él, como ángel de luz, dice la Biblia, como ángel de luz. Puede ser el lobo, pero se disfraza de oveja. ¿Y cuántos hermanos se han regresado al mundo? Y si uno mira el porqué, mucha cantidad de los hermanos que se han regresado al mundo y que han sido en un momento fieles al Señor, se han regresado porque de alguna u otra manera se han dejado enredar, bien sea en los negocios, bien sea con mujeres o las mujeres con hombres, se han dejado enredar y han terminado afuera. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, porque nunca sabemos cómo el enemigo viene a destruirnos. San Juan Crisóstomo, que es otro personaje que aparece aquí, hay que hablar de él. En Antioquía, probablemente en el año 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre. Entonces aparece que paulatinamente las celebraciones paganas, que ya eran parte de culturas antiguas, fueron simplemente cambiando de nombre. Que el 25 de diciembre es la festividad del dios Sol, pero como ya aquí ya no adoramos al dios Sol, sino que adoramos la cruz, y es más, vamos a adorar al que murió en la cruz. Entonces Juan Crisóstomo dice, no, pues vamos a poner que ese día es el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces aparece el 25 de diciembre como el día de la natividad, ¿no? El día del nacimiento de Jesús. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret. Oye, en el año 350, ahí fue donde ya se oficializó mediante un decreto
que el nacimiento de Cristo había sido el 25 de diciembre. En la Biblia, ¿dónde encontramos esto? En ninguna parte. Es más, Jesús no nació en diciembre, porque para la época de diciembre, como nosotros lo tenemos en nuestro calendario, es el calendario grecorromano, y los hebreos se ceñían por otro calendario judío. Y más adelante vamos a mirar cómo Jesús realmente no nació ni el 25 de diciembre, ni tampoco nació en diciembre, como algunos asumen. ¿Por qué? Porque desconocen lo que dice la Biblia. Aparece el banquete de la Navidad, es una representación de Constantinopla, una recreación antigua, porque la adopción de la fecha de la Navidad como 25 de diciembre, la primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha es Constantinopla, data del año 379 bajo Gregorio Nacianceno. O sea que ya se empiezan a adoptar costumbres como la del banquete, la festividad. Me imagino que ese es el trasfondo histórico de los regalos, porque entonces hay que celebrar una fiesta, pero hay que hacer un banquete. Hay que matar el marrano, hay que matar el chivo. Sin embargo, los primeros discípulos de Cristo, llamados posteriormente cristianos, en el libro de Hechos 11:26, ellos, la Biblia no muestra que hayan celebrado la Navidad. ¿O sí? ¿Sí celebraban la Navidad? ¿No? No, ellos no celebraban la Navidad, porque para ellos Jesucristo había nacido un día cualquiera, que claro, ellos tenían su fecha, pero había muerto también y había resucitado. Para ellos no cobraba importancia celebrar el nacimiento ni la muerte, porque es que Jesucristo estaba en ellos, así como lo está en medio nuestro. Amén. Y no necesitamos celebrar nacimientos de Jesús, ni su muerte, ni su resurrección. Necesitamos es darle a él la honra y la gloria siempre. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, ahí está el versículo, Hechos 11:26. Divergencias con adopción de la fecha. Divergencias con respecto a la fecha de nacimiento han hecho que se adoptara el 25 de diciembre como fecha oficial de su natalicio y el 6 de enero como la Epifanía. ¿Qué es lo que celebran el 6 de enero? El Día de los Reyes, ¿no? El Día de los Reyes. Yo soy el 7, ya se han ido los Reyes. Esto todavía se celebra en Argentina, Armenia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. O sea que todos los países, el 25 de diciembre, pues se sigue celebrando esa fecha tan especial, ¿no? ¿Sí? La Navidad se convirtió en lo que conocemos hoy, una celebración mundial que aparentemente nada la detiene, o sea, va en crecimiento. Pues la fiesta de la Navidad está llena de muchos elementos paganos, de ritos y sacrificios que muchos desconocen e ignoran, pero su acogida mundial es debido a que está llena del paganismo de muchas otras culturas, empezando desde Babilonia. Detrás de todo eso siempre hay un paganismo, cristianizado por la Iglesia Católica, haciendo de esta fecha pagana algo solemne. Pues lo que hizo Constantino fue muy simple. Al no poder dominar otros pueblos a la fuerza, e incluyendo a los mismos seguidores de Cristo, lo hizo a través de una falsa y nueva religión, el catolicismo, en donde todos los pueblos estarían de acuerdo, ya que sus celebraciones paganas están incluidas en este movimiento falso. Muchas cosas están incluidas allá. De los escandinavos, según parece, está lo del árbol de la Navidad. Y ese árbol de la Navidad tiene otro trasfondo histórico, pero fue metido a la celebración de la Navidad. El pesebre fue metido a la celebración de la Navidad. Las guirnaldas, todas esas cosas que se ven bonitas, todas esas luces,
Todo eso fue metido. O sea, esto es un compuesto, la Navidad es un compuesto de muchas cosas, de muchas tradiciones de diferentes culturas que se fueron agregando, se fueron agregando, se fueron agregando hasta convertirse en un paquete completo. ¿Sí? Un paquete completo. Y yo me acuerdo que ahora años, la Navidad cuando empezaba, el 1 de diciembre era la fecha pues que la gente empezaba, o uno empezaba ya desde el 1 de diciembre a armar pesebre, arbolito de Navidad. Pero hoy, ¿qué sucede? Hermano, hoy como desde octubre, finales de octubre, la gente ya está Navidad, y ya están haciendo pues, qué bulla. ¿Y qué pasa con diciembre? Termina diciembre y usted ve que la gente aún, hasta en enero, la gente tiene armado todavía el pesebre, el arbolito de Navidad, y ellos no quieren que se les vaya diciembre. ¿Ah? No quieren. ¿Por qué? Porque todo eso está lleno de engaño, de mentira, de cosas atrayentes, pero nosotros no nos podemos dejar atraer por todo eso, porque nosotros somos de Cristo. Amén. Y ya tenemos la Navidad dentro de nosotros, ya tenemos la natividad dentro de nosotros, porque Cristo nació para nosotros. Amén. Dele gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar hasta allí, porque pues el tiempo no da. Vamos a continuar el domingo, queriendo Dios. Y hay muchas cosas más que vienen dentro de este tema de la Navidad, para que usted los conozca y se dé cuenta, y cuando le pregunten, usted diga, bueno, nosotros los cristianos no celebramos la Navidad por esto, por esto y por esto. Así es sencillo. Amén. Gloria al Señor.